Buenas tardes, mi nombre es Víctor García Esquivel del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Este día les voy a explicar lo que es la unidad 4, que es de recuperación para la materia estadística diferencial. A continuación veremos lo que es la unidad 4. A continuación veremos lo que es el capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra. Tenemos el tema 7.2, estimación de proporción de una población. En esta sección presentamos métodos para utilizar una proporción muestral con la finalidad de estimar una proporción de una población. Hay tres ideas principales que debemos conocer y entender en esta sección. Número 1. La proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Número 2. Podemos utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional. Debemos saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Debemos saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Dos conceptos claves que debemos conocer son: una estimación puntual es un valor individual o punto que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Un intervalo de confianza o estimación del intervalo es un rango o un intervalo de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. Y también tenemos que el intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Vamos a pasar a lo que es el ejemplo. Selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica de método EXOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron de método EXOR? Aquí tenemos para calcular esta proporción, lo que tenemos que hacer es dividir 525, que fueron los números de eventos, entre el total, que fueron 564. Esto nos da un resultado de 0.914.634. Esto nos da un igual de 91.4%. Pues aquí la siguiente pregunta nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Para este ejercicio, pues vamos a utilizar Minitab. Vamos a ver cómo es un intervalo de confianza. Vamos a entrar a la parte de estadística básica, proporción. Le vamos a ver aquí, nos da dos opciones aquí: una o más muestras, cada una en una columna, o datos resumidos. En este caso vamos a elegir datos resumidos. Nos pregunta por el número de eventos. Tenemos que el número de eventos es un total de 525 y el número de ensayos es un total de 574. Aquí no vamos a realizar ninguna prueba de hipótesis. El ejercicio nos pide con un nivel de confianza del 95% por default, nos arroja el 95%, así que ahí le hagamos aceptar y aceptar, y obtenemos que los intervalos de confianza van del 0.888712 al 0.936180. Aquí lo tenemos. La siguiente pregunta dice: calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para calcular el margen de error nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Por parámetro vamos a elegir lo que es proporción, y la proporción que nos había arrojado es total de 91.4
así que vamos a anotar el punto 914. Nos pide calcular el margen de error y nos pregunta por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 534 y con un nivel de confianza del 95%. Ahí la tenemos, vamos a aceptar. Y nuestro margen de error es del 0.0259951. Es el límite inferior, y en el límite superior tenemos el 0.0216258. Y aquí lo tenemos, nuestro margen de error. Ahora nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese 30%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Luego debemos calcular lo que es el tamaño de la muestra. Para agilizar el proceso, recuerde que podemos teclear control E y nos arroja la última opción que hicimos en Minecraft. Ahora dice, suponiendo que nuestra proporción fuese el 90%, vamos a intentarla con el punto 90 y vamos a elegir el tamaño de la muestra. Nuestro margen de error sería del 1%, punto 01 a un nivel de confianza del 95%. Entonces tenemos y vamos a aceptar, y nuestro resultado dice que el tamaño de la muestra sería de 3786. Aquí lo tenemos, 3786. Continuando con la presentación, tenemos un ejercicio. Seleccione el de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR? Bueno, pues como ya se había mencionado, tenemos que dividir el número de eventos que fueron a favor, un total de 127, entre 152, que es el total de... Entonces tenemos un total de 0.8355 por 100 para convertirlo en porcentaje, y esto nos da 83.55. Ahora la siguiente pregunta es: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza 10%, 5% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaban el método EXOR. Nos pide calcular un intervalo de confianza. Manipulamos estadística básica, una proporción, aquí resumidos. Ahora en este caso el número de eventos, que es un total de 127, y el número de ensayos, que es 152, con un intervalo de confianza del 95%. Vamos a aceptar y aceptar. Y nuestro intervalo de confianza sería de 0.736.852 al 0.890.643. Ese sería nuestro intervalo de confianza. Ahora nos pide calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, se había dicho estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Hicimos en el apartado de proporción, lo dice, nuestra proporción fue de 83.5, así que vamos a anotar .83.5, y aquí vamos a calcular, estimar el margen de error. Nivel de confianza del 95. En este caso el tamaño de la muestra
es de 152. El nivel de confianza 95%, 95%, y nuestro margen de error tiene como límite superior 0.0687375 y como límite superior 0.0552019. Aquí tenemos el tema 7.3, estimación de la medida poblacional, desviación estándar conocida. Se presentarán métodos para estimar una media poblacional, además de conocer los valores de los datos estadísticos de la muestra. También debemos conocer el valor de la desviación estándar poblacional. Los siguientes son 3 conceptos fundamentales que el lector debe aprender en esta lección. Como número 1, debemos saber que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, M. Número 2, debemos aprender a utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional, y debemos saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. 3, debemos desarrollar la habilidad de determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Entender que la medida muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Tenemos un ejemplo: pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n es igual a 40 y x es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tienen una desviación estándar cada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. La mejor estimación puntual es la media muestral. En este caso es x igual a 172.55, que en este caso pues el ejercicio nos las viene dando. Entonces esa es la mejor estimación. Ahora nos pide que calculemos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para ello usamos Minitab. Vamos a estadística básica, Z de una muestra. Y está resumido, digamos. Entonces el tamaño de la muestra es de 40 y la media de la muestra es de 162.55. y la desviación estándar es de 26. Entonces con intervalo de confianza del 95%, funciones 95%, aceptar y aceptar. Y dice que nuestro intervalo de confianza es de 164.49 a 180.61. Aquí lo tenemos. Ahora nos pide que calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es una media del 26 a un nivel de confianza del 95. La estadística
potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, elegimos media con la división estándar del 26, y nos pide estimar el tamaño de la muestra, margen de error del 5%, nivel de confianza del 95, y el tamaño de la muestra debe ser 107. Si debemos considerar un margen de error del 5%. Tenemos un ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es una media de 0.54. Calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Como ya se había mencionado, la mejor estimación puntual de la media del conteo menstrual, que en este caso es 4.63. Esto quedó resuelta la pregunta. Ahora nos puede construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Estadística básica, Z de una muestra. En este caso, esto es de 50, la muestra de 50, y la media de la muestra es de 4.63. Una desviación estándar de 0.54. Un nivel de confianza del 99%. Y nos dice que nuestro intervalo de confianza va del 4.4333 al 4.8267. Ese es nuestro intervalo de confianza, con un nivel de 99%. Luego nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25 de desviación estándar de la población de una media del 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra por estimación, y como elegimos media, y nos pide una desviación estándar del 0.54, y vamos a estimar el tamaño de la muestra, y el margen de error es de 0.25%. Un nivel de confianza del 99%. Nuestro tamaño de la muestra debe ser de 35. Considerando un margen de error del 0.25%, el tamaño de la muestra debe ser de 35. Aquí está. Continuando, 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Se presentan métodos para estimar una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar S. Cuando se desconoce S, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La distribución T de student, desarrollada por William Gossett 1876-1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones
así que Gosset publicó bajo la seudónimo Student. Elección entre distribuciones Z y T. Utiliza la distribución normal Z, la medida conocida de población distribuida normalmente, la medida conocida de n de diversión medio 30. Utiliza la distribución normal T, la medida conocida y población distribuida normalmente, una medida desconocida y una muestra de 30. Por ejemplo, tenemos peso basura. Conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Aquí tenemos el archivo anexo. Aquí está. El ejercicio se calcula la mejor estimación puntual del precio medio de la población de basura desechada por los hogares. Como ya hemos mencionado, la mejor estimación pues es la media muestral y pues podemos omitir ese ejercicio y podemos construir un intervalo de confianza, ya que al construir un intervalo de confianza nos va a arrojar la media o muestral. Así pues ya resolveremos las dos en una sola acción. Así que saltémonos y construimos el intervalo de confianza del 95%. Entonces entramos en estadísticas básica de la muestra y aquí al sobre así vamos a elegir una muestra. Como ya tenemos una columna, aquí lo tenemos con un intervalo de confianza del 95. Ok, ahí está, le vamos a aceptar. Entonces nuestro intervalo de confianza, el 95% para la medida muestral, es del 24.28 al 30.60 y la media es del 27.44. Entonces aquí tenemos la mejor estimación, la media es de 27.44 y nuestro intervalo de confianza va del 24.28 al 30.60. Tenemos que calcular el tamaño de la muestra necesario. Si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población es media 13.35 libras a un nivel de confianza del 95%. Vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra. Estamos en la desviación estándar es del 13.65. Nos pide el tamaño de la muestra, el margen de los datos, nivel de confianza del 95. Entonces nuestro tamaño de la muestra debe ser de 82. Pues aquí lo tenemos. Ahora tenemos como ejercicio pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Y también nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Como ya les habíamos mencionado, nos ubicamos al intervalo de confianza y nos arrojará la media también. Entonces entramos a estadística básica, de una muestra. Ahora vamos a elegir datos resumidos y en el ejercicio nos está diciendo que el tamaño es de 86, la medida de la muestra
es de 3103. Una desviación estándar de 696. Un nivel de confianza 95. Vamos a aceptar. Entonces nuestro intervalo de confianza va de 2.3 a 3203.7. Ese es nuestro intervalo de confianza, y como les había dicho, la media es de 3103. Entonces la mejor puntual es la media muestral de 3103. Nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria y se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 435 gramos a un nivel de confianza del 95%. La estadística, pues estadística de la muestra, tamaño de la muestra de estimación y nuestra desviación estándar es de 465. El tamaño de la muestra, un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. Entonces aceptar, y nuestro tamaño de la muestra debe ser de 8309. Aquí la tenemos, nuestro tamaño debe ser de 8309. Como siguiente tema tenemos el 7.5, estimación de la varianza poblacional. Presenta la distribución de probabilidad chi cuadrada con la finalidad de construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. También se presenta un método para determinar el tamaño de la muestra requerido para estimar una desviación estándar o una varianza poblacional. Propiedades de la distribución de la chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normales y T-Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Como ejemplo, pues tenemos aquí las calificaciones de crédito FICO. Dice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito, y que construimos un intervalo de interconfianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces entramos al archivo anexo. Aquí está. Y construimos el intervalo de confianza, que es construirlo, nos va a arrojar la desviación estándar. Entonces entramos a estadística básica, una varianza, y aquí vamos a elegir uno más muestras, los datos resumidos en una columna, un nivel 95%, ahí está el nivel de confianza, y la vamos a aceptar. Entonces nuestro intervalo de confianza el 95% utilizando chi cuadrada quedaría en 81.0 a 107.1. Aquí ya la tenemos, y nuestra desviación estándar queda en 92.2.
La desviación estándar poblacional es la mejor estimación puntual y entonces queda en 92.2. Y pues como ya hemos dicho, una desviación estándar del 88.0 y 107.1. También nos arroja otro método usando de Bonnet, pero en este caso vamos a ver solamente el chico. Ahora nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario. Se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos de un nivel de confianza del 95%. Entonces entramos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, para estimación. Como nada más nos da el dato de la desviación estándar, vamos a elegir desviación estándar. Y nuestra desviación estándar es del 75 y nos pide que estimemos el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%. El 5% tenemos, le voy a quitar, resaltar, y nuestro tamaño de la muestra debe ser de 140 con un margen de error del 10%, y aquí lo tenemos. Ahora tenemos un ejercicio: consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía de kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía y el consumo de energía. Entonces vamos al archivo anexo. Entonces aquí lo tenemos. Entonces construimos el intervalo de confianza. Vamos a estadística básica, una alianza, y vamos a elegir el dato donde están los números, los kilowatts, un nivel de confianza de 95, creo que nos pide el ejercicio. Vamos a aceptar y aceptar. Entonces nuestro intervalo de confianza queda en 76 a 867 usando chi cuadrada. Anotada. Entonces, como ya les había mencionado, calcular esto nos da una desviación estándar también de 692, y la desviación estándar poblacional es la mejor estimación puntual. Entonces es un total de 692. También no hacemos caso al método de Bonnet, solamente nos vamos a buscar h cuadrada. Es un total de 576 a 867. Aquí nos puede que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% o una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Presentamos estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación, y simplemente usamos la desviación estándar. Nos da una desviación estándar de 250. Vamos a tomar el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%, un nivel de confianza del 90%. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces el tamaño de la muestra tendría que ser de 921, contemplando el margen de error del 10%. Y pues aquí está también la muestra de 921. Ahora tenemos el capítulo 8, prueba de hipótesis. En el subtema 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Realizar un resumen teórico y explicar los temas de la presentación. Bueno, pues tenemos que empezar por definir qué es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis.
En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La hipótesis, pues existen ciertos conceptos que debemos de contemplar pues para poder resolver los siguientes ejercicios que se nos presentan, los cuales son la hipótesis nula, que es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción, media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis alternativa es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. También tenemos el nivel de significancia denotado con una A como alfa. Es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor P o el valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor de estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Los temas que tenemos a continuación son 8.3, prueba de una afirmación respecto a una proporción. Sabemos que la proporción es la medida de estadística más simple que puede adscribirse a una variable binaria. La proporción expresa la frecuencia con que se encuentra la variable de interés dentro del conjunto total de datos de una población. 8.4 de prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o población. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución. En este caso es cuando el problema sabemos la desviación estándar. 8.5 prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. Es cuando no conocemos la desviación estándar. El 8.5 prueba de una afirmación respecto a una media desviación estándar desconocida. Aquí está dos veces. Perdón, me equivoqué. Tenemos el 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Es una media de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Tenemos el tema 8.3, prueba de una afirmación respecto de una proporción. Se describen procedimientos completos para someter a prueba una hipótesis o afirmación respecto de una proporción poblacional. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos el ejemplo bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas.
Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad no son imprecisas. Para poder resolver este ejercicio, pues vamos a limitar la estadística básica en una proporción. Sí, una proporción tenemos diferentes datos resumidos, pero tenemos dos formas de hacerlo. No más muestras, cuando tenemos los datos en una columna, y datos resumidos. En este caso elegimos datos resumidos. Nos piden los primeros eventos y son un total de 1299. Ya que estamos contemplando las bombas que son imprecisas. Y nuestro número de ensayos será relacionado 1999, que no eran precisas, y las que sí son precisas. Un total de 1299 más 5686, un total de 6985. En este caso vamos a realizar una prueba de hipótesis y la proporción hipotética será del 20%, es el punto 20. En opción nuestro nivel de confianza, dice que tenemos un nivel de significancia del punto 01. Entonces nuestro nivel de confianza va a ser la diferencia para poder completar 1, que en este caso sería 0.99, que sería nuestro nivel de confianza. Y mi hipótesis alterna será que la proporción es menor a la proporción hipotética. En el método podemos elegir exacta, aproximación normal, pero vamos a dejar en exacta, aceptar y aceptar. Entonces este sería nuestro resultado. Lo único que pues nos va a servir es el valor de P, el cual ya tengo anotado aquí, y aquí está. Como el valor de P es menor al valor de la significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y reafirmando la hipótesis alterna. Okay. Ahora tenemos un ejercicio de detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilicen un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos de 80% de las veces. Y entonces tenemos estadística básica, una proporción, y en este caso nuestro número de eventos es del 98, el cual es la suma de 34 más 24. Y nuestro número de ensayos, aquí nosotros estamos sometiendo a prueba los que son correctos, entonces son 74, y nuestro número de ensayos sería de 98. Sí, aquí está nuestra proporción hipotética, era del 80%. 80, un nivel de significancia de 0.05, un nivel de confianza de 95, igual nuestra proporción alterna será menor a la proporción hipotética,
y le vamos a aceptar y aceptar. Y pues aquí está, tenemos lo que son pues un total de ensayos, que es de nuestros eventos, y la muestra P y el límite superior del 95% para P, que en este caso solo usaremos el valor de P, que nos arroja de 0.62, debido a que el valor de P es mayor al valor de significancia, que es de 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Ahora tenemos el subtema 8.4, prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar conocida. Se estudian los métodos de prueba de hipótesis sobre afirmación respecto de una media poblacional. Cuando se conoce el valor de la desviación estándar poblacional, la siguiente sección presenta métodos para someter a prueba una afirmación respecto de una media cuando se desconoce el valor de S. Requisitos: conocimiento de la media, tamaño de la muestra mayor a 30, tamaño de la muestra menor a 30. Si los datos cumplen con la condición de normalidad. Pues como ejemplo tenemos barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta de peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: n igual a 40 y de media de 132.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene desviación estándar de 26 libras. Utiliza estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso de M0404 de la National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Bueno, vamos a usar un Minitab para poder resolver este ejercicio. En este caso es la estadística básica. Vamos a tener una muestra, vamos a elegir unas muestras. Los datos resumidos en una columna, datos resumidos, que será nuestro caso. Nuestro tamaño de la muestra nos dice que es de 40. Y la media de la muestra es un total de 172.55. Y la desviación estándar conocida es de 26. En este caso vamos a realizar una prueba de hipótesis y la media hipotética nos dice que es de 166.3. Las opciones y nuestro nivel de confianza pues será de 95, debido a que nuestro nivel de significancia es 0.05. Y va a ser que la media mayor a la media hipotética. Y la vamos a aceptar y aceptar. Entonces, como ya sabemos, pues tenemos lo que son nuestras muestras, el número total, la media, el total de la media, el límite inferior y pues la hipótesis nula y alterna. Y en este caso, pues aumenta nuestro valor. Aquí ya tenemos copiado
Debido a que el valor P es mayor al valor de la significancia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, punto 0.64 es mucho mayor que el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto no la podemos rechazar y pues no le vamos a abrir paso a la hipótesis alterna. Aquí tenemos lo que es un ejercicio. Latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes como una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. De igual forma, vamos a militar nueva estadística. Elegimos 7 de una muestra. En este caso, el tamaño de la muestra será de 36 latas. Y la medida de la muestra da un total de 12.19 onzas. Última estadística básica, se tiene una muestra que está, vemos que la medida de la muestra es un total de 11.19 y la desviación estándar conocida es de 0.11 onzas. 0.11. Y la medida hipotética en este caso será de 12 onzas. Tenemos el nivel de confianza, como ya sabemos, el nivel de significancia de 0.01, entonces nuestro nivel de confianza será del 99. Y la medida vamos a aceptar. Entonces nuestro valor de P nos da un total de 0.00. Entonces aquí lo tenemos, y como el valor de P es menor al valor de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula, dándole paso a la hipótesis alterna. Ahora tenemos el subtema 8.5, prueba de afirmación respecto de una media de desviación estándar desconocida. En esta sección se presentan métodos para meter a prueba una afirmación respecto de una media poblacional, pero no es necesario conocer el valor de S. Los métodos de esta sección se conocen como prueba T porque utilizan la distribución T de Student con objetivo someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la media, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos es el tamaño de la muestra, que es n mayor a 30, y el tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Y pues aquí tenemos como ejemplo exceso de velocidad de California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos Sigalet, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Vamos a usar Meta para este ejercicio. Vamos a entrar a estadística.
estadística básica, nuevamente una muestra y nos pide, aquí podemos elegir muestra, datos resumidos, y elegiremos datos resumidos. El tamaño de la muestra es de 40. La medida de la muestra dice que es de 68.4 y la desviación estándar es de 5.7. La media hipotética que tenemos la prueba será de 65 millas por hora. Y nuestro nivel de confianza será del 95 debido a que era nuestro nivel de significancia de 0.05. Entonces, de 95, vamos a elegir que la medida es mayor que la medida hipotética, vamos a aceptar y aceptar. Entonces tenemos nuestro valor de P, que es igual a 0.0. Y pues aquí lo tenemos, y debido a que el valor de P es menor al valor de significancia, podemos pues 0.05 podemos rechazar la hipótesis nula y aceptando pues lo que es la hipótesis alterna. Ahora tenemos un ejercicio. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces vamos a entrar en nuevas estadística básica, Z de una muestra, perdón, T de una muestra, y el tamaño de nuestra muestra será de 32. Entonces la medida de la muestra nos da un total de 7.38 y nuestra desviación estándar es de 1.08 y nuestra medida hipotética es de 8.5 y nos pide un nivel de significancia de 0.05, es que el nivel de confianza del 95, y vamos a poner que la media es menor que la media hipotética. Aceptamos y aceptamos, y nuestro valor P nos da un total de 0.0. El valor de P es el valor de la significancia. Podemos rechazar la hipótesis nula y podemos aceptar la hipótesis alterna. El valor de P es 0.0 y el valor de significancia es de 0.05. Entonces rechazamos nuestra hipótesis nula. Tema 8.6. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Se presentan métodos para someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional S o una varianza poblacional S2. Los métodos de esta sección utilizan la distribución chi cuadrada. Objetivo: someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional media o de una varianza poblacional media al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos son: la muestra es la aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. Tenemos un ejemplo: pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres de como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto.
Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombre tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Vamos a estadísticas básicas y una varianza. En este caso vamos a poner desviación estándar de la muestra. Nuestro tamaño de la muestra es de 40 y la desviación estándar de la muestra es de 11.3. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis. Nuestra desviación estándar hipotética dice que serán 10 latidos por minuto. Utilizando un nivel de significancia del 95. Ahí está la del 95. Que la desviación es mayor que la desviación estándar hipotética. Le vamos a aceptar y aceptar. Entonces tenemos que nuestro valor de P es igual a 0.115 y bueno, tenemos como el valor de P es mayor al valor de significancia, no podemos rechazar la hipótesis nula. Bueno, pues como ya notamos, el valor de P es igual a 0.115 y el valor de la significancia es de 0.05. Pues tenemos otro ejercicio: calificaciones en examen de estadísticas. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Bueno, pues entonces directamente pues usamos control y simplemente cambiamos de datos. El tamaño de esta muestra en este caso es de 27 y la desviación estándar de la muestra es de 14.1 y nuestra desviación estándar hipotética es de 9.3. Nos pide que una significancia de 0.01, eso quiere decir que nuestro nivel de confianza va a ser de 99 y nuestra desviación estándar es mayor que la desviación estándar hipotética. Entonces le damos en aceptar y aceptar. Entonces tenemos que el valor de P es igual a 0.0. Y debido a que el valor de P es menor que el valor de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.